vamos a hacer descender la presencia de Dios en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Y usted sabe que esta palabra que vamos a leer y esta historia que vamos a compartir, que pasó hace años atrás, involucra a los músicos, a los cantantes, a los líderes, a los obreros, para hacer descender la presencia de Dios. ¿Hay alguno en esta noche? A ver, levante la mano los obreros, líderes, músicos. Ay, hay poquito. Vamos a hacer descender fuego en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios ya está en este lugar. ¿Encontraron todo? Primera de Crónicas, capítulo 13, el verso 1, dice así la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de militares, de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, o sea, al pueblo de Israel, a los que se habían juntado: si os parece bien, y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos ¿qué? ¿Qué dice? Y traigamos el arca de nuestro Dios. ¿A dónde? A nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Yo lo invito a que cierren sus ojos, hermanos, por un momento. Vamos a entregar esta palabra al Señor y que Dios haga conforme sea su voluntad en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios, por tu pueblo, Padre, por poder en esta noche traer tu mensaje, Dios. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor. Que en esta noche tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, empiece a hacer la obra, Padre. Quebrantando esos corazones endurecidos, Padre. Esos corazones lastimados, Padre Santo. Que tu nombre, tu palabra, tu sangre bendita, Señor, esté rodeando este lugar, Padre. Que tu Santo Espíritu nos ministre con poder, Señor. Llévate las cargas, las luchas, todo espíritu de enfermedad, Padre, toda dolencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Haznos libre, Padre Santo, para comprender y poner por obra tu palabra, Señor. En esta noche te adoramos y declaramos que tú eres el poderoso de Israel. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Y a su nombre. Compartíamos la palabra del Señor en el tiempo de David, cuando ya era rey, que se propuso en su corazón traer el arca del Señor donde ellos estaban, al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que él tomó consigo los capitanes, los militares, todos los de guerra, mandó a buscar a aquellos que estaban apartados, que estaban en sus ciudades, para pedir consejo y para ponerse de acuerdo, porque era un trabajo grande el que se tenía que hacer. Tenían que estar preparados, santificados, para poder traer el arca de Dios hacia su lugar. El arca que había sido arrebatado por los filisteos. Y los filisteos, cuando tenían el arca en su lugar, les pasaba maldición, la estaban pasando bastante mal, entonces devolvieron el arca de Dios. Ese arca que representa la presencia del Señor. Ese arca que fue construida cuando Moisés estaba en el desierto, que Dios le dijo que lo prepare con los querubines, que los querubines estén juntos, que lo pongan en un lugar santísimo, y que en el día de la expiación, cuando ellos estaban en el desierto, cada uno iba a ofrecer un animal, iba a matarlo, iba a derramarlo sobre el altar, sobre el arca, y los pecados de esa persona iban a ser perdonados. Las enfermedades, y eso se hacía el día de la expiación, se llama ese día, donde todo el pueblo hacía eso, donde nadie podía tocar el arca porque la presencia del Señor estaba en ese lugar. Ese mismo arca se propuso David traer otra vez a ese lugar, y preparó a todo el pueblo de Dios. Ante la presencia del Señor habitaba en diferentes lugares, pero se concentraba en ese lugar.
Todos sabemos lo que había dentro del arca. Estaban las tablas donde Moisés escribió los mandamientos, la vara y el maná, que representan, bueno, después lo vamos a ver, la ley, la sabiduría, todo lo que Dios representa en ese lugar. Pero David tomó consejo de ellos y decidieron que era bueno y se juntaron y fueron a buscar la presencia de Dios, el arca. Dice que iban con salterio, con júbiles buscándolo, y lo agarraron, lo traían, y cuando lo traían, uno tocó el arca y cayó muerto delante de la presencia del Señor. Y David lo vio y se quebrantó porque era amigo de él, y dice, no lo voy a llevar a mi tienda el arca. Mejor lo vamos a dejar aquí en este lugar. Y lo dejó en la casa de uno que se llamaba Obed-Edom. Y lo dejaron ahí al arca. Y esa casa era bendecida. Esa casa estaba la gloria del Señor en la casa de ese lugar. Pero David no la pudo llevar. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer más adelante. El capítulo 15. Yo se lo voy a explicar lo que pasó. El capítulo 15, David vuelve, estaba en su corazón traer otra vez el arca al pueblo de Dios. Él sabía que el pueblo de Israel necesitaba la presencia del Señor. Es lo que hacen los capitanes, es lo que hacen los pastores, los líderes. Y dice que fue David, trajo a los levitas, los santificaron, los sacerdotes, y pudieron traer el arca y lo dejaron en una tienda que David había preparado. Y David tenía en su corazón construir una iglesia, un templo, para que el arca y puedan reunirse así como este lugar. Pero Dios, por palabra del profeta, le reveló que no la iba a construir él, sino ¿quién? Su hijo Salomón, que Salomón iba a ser el encargado de preparar la casa del Señor. Y vamos más adelante, y aquí es donde yo quiero llegar. El primero de Crónica, el versículo 5. Segunda de Crónica, el versículo 5, perdón. Segunda de Crónica, el verso 5. Y a su nombre. ¿Encontraron? Dice Segunda de Crónica, el verso 5, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios y los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen ¿qué? El arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es en Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios de santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas que los llevaron. Ahora el verso 12, 5:12, y a su nombre. Y aquí es donde se meten los músicos. ¿Dónde están los músicos y las coristas? ¿Ve? Levanten las manos. Y a su nombre. Miren lo que dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos ¿de qué? De lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que ¿qué? Que tocaban la trompeta. Ahora mírenme en un momento. Dice que Salomón creó la iglesia, el templo, con oros, con piedras preciosas, con plata. Dice que él adentro, imagínense en este lugar, hizo 2 querubines. ¿Saben lo que son querubines? Son como ángeles con las alas puestas así, uno de un lado y otro de otro lado, y en el medio iba el arca. Esa iglesia tenía absolutamente de todo. Si ustedes después leen, porque es mucho, tenía flores, tenía las mejores alfombras, las mejores cortinas, el mejor wifi que pueda tener en ese tiempo, la calefacción. Era
era un palacio esa iglesia, y a su nombre. Pero ¿qué faltaba? Faltaba la presencia de Jehová. Faltaba el arca, que era lo más importante, que David hace mucho tiempo se había esmerado para traerlo a ese lugar. David se lo había preparado, le había dejado todos los planos, el lugar, el oro, todo para que Salomón lo haga. Y él lo hizo. Y se juntaron, dice, los músicos, los cantores, 120 trompetistas. Ustedes imagínense en cuántos somos nosotros ahora. Somos 80, 90, ¿cuántas personas habrá acá? Imagínense 120 personas tocando la trompeta. Los cantantes, dice que había salterio, aquí la palabra dice que había címbalos, había shofar, había un montón de cosas estaba preparando el ambiente para que la presencia sea derramada en ese lugar. Imagínense, pónganse en ese lugar ustedes, ¿qué habrá sido ese terrible sonido cuando las 120 trompetas tocaron? Si una trompeta, cuando es bien tocada en la presencia de Dios, te hace temblar todo el cuerpo, imagínense lo que habrá sido ese lugar. Y miren lo que dice el verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y para dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, ¿qué es lo que decían? A ver, léanlo fuerte. Dice, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa, ¿qué pasó? Se llenó de una nube la casa de Jehová. Cuando estos músicos, estos adoradores empezaron a tocar sus instrumentos, dice que una nube descendió en ese lugar. Dice que la gloria del Señor se derramó en ese lugar. Y miren lo que sigue diciendo. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová, ¿qué? Había llenado la casa. ¿Cuántos creen que Dios va a llenar esta casa? ¿Cómo se llenó la casa del Señor? Con los instrumentos, con la alabanza. Por eso no se canse de darle la gloria a Dios, hermano. No se canse de decirle, Dios te bendigo, Dios te alabo, Dios recibe la gloria, Dios ayúdame. Empieza a abrir su boca y declare cosas positivas. Dice que el arca estaba en ese lugar, estaban preparados los músicos, iba a ser una explosión ese culto, esa reunión. Y vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 6, el verso 1. Y a su nombre. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que Él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel, ¿qué? Estaba en pie. Vamos a leer el verso 6, el capítulo 6, el verso 26. Esta es toda la oración. Miren, es un montón lo que oró Salomón ese día, pero vamos a ir cortándolo. ¿Encontró el verso 26? Él seguía orando y decía esto: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y si convirtieren de sus pecados cuando los afligeres, tú los oirás de los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel. Y a su nombre. ¿Qué es lo que decía Salomón al Señor? Salomón le decía esto: si el pueblo del Señor viene a este lugar y los cielos se les cerraron, la bendición se les cerraron, no hay lluvia, no hay nada, y si ellos piden perdón, tú los tienes que oír y los tienes que perdonar. ¿Cuántos saben que en este lugar está Dios para perdonar? Salomón le decía al Señor, en otras palabras, que escuche la oración del pueblo de Dios. Que escuche la oración del pueblo de Israel. Israel, que era el mismo que salió de Egipto, que la Biblia los muestra como pueblo duro,
corazón duro, mente duro, que los hizo pasar por el desierto para dejar todo lo que tenían que dejar. Era un pueblo que no era fácil de llevar. Entonces Salomón intercedía y le decía: Señor, si los cielos se cierran, si tu pueblo peca y ellos se arrepienten en este lugar, perdónalos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba intercediendo por el pueblo del Señor. Es lo que nosotros hacemos por nuestra familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos interceden por su familia? ¿Cuántos entregaron su familia en las manos del Señor? Esto era lo que hacía Salomón. Estaba la presencia del Señor, que era el altar. Estaban los cantantes, las trompetas, los músicos. La gloria del Señor se había manifestado en ese lugar. Salomón era un hombre de Dios que estaba orando por el pueblo de Israel, pidiéndole que el Señor, cada vez que este pueblo venga con sus pecados, el Señor lo perdone. ¿Y quieren ver lo que le respondió el Señor? El capítulo 7, el verso 11. ¿Cuántos anhelan la presencia del Señor? Usted sabe, hermano, que con la presencia de Dios todo lo podemos. Con la presencia de Dios las cosas se van a hacer más fácil. Con la presencia del Señor podemos contagiar al que tenemos al lado. Mira la persona que está a su lado. Esa persona que está a su lado está pasando momentos, puede ser de angustia, de enfermedad, de necesidad. Y lo más importante, que capaz que no estamos pasando ni enfermedad ni dolencia, pero tenemos que ayudarlo a llegar al cielo, a que su familia sea salvo. ¿Cuántos tienen familiares inconversos? Tenés que irte con la presencia del Señor en esta noche. Miren lo que dice. ¿Encontraron? El verso 7:11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Dónde fue prosperado? En su propia casa. ¿Por qué? Porque edificó la casa de Jehová. El verso 12 dice que apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: he oído ¿qué? Tu oración. Dios siempre te escucha, hermano. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y a su nombre. O sea que estaba el altar del Señor, estaban los músicos, estaban los sacerdotes, y ahora estaba lo que Salomón quería, que era que Dios esté en ese lugar. Porque era lo que Salomón le había pedido: cuando mi pueblo venga y te busque, escúchalos y perdónalos. Y el Señor, ¿qué le dijo? He elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y el verso 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y el 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocaren, ¿y qué? Y buscaren mi rostro, ¿y qué más? Si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, ¿y qué? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, ¿a qué? A la oración de este lugar. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? ¿Cuántos creen que Dios no cambió? Que puede haber cambiado todo, pero que la palabra del Señor sigue firme en este lugar. Vieron que Salomón le decía: si el pueblo viene, y ahí Dios le dijo la respuesta. ¿Y qué es lo primero que le dijo? Que si el pueblo se humille. El pueblo no era un pueblo humilde. El pueblo era un pueblo altivo, lleno de orgullo, de pensamientos que ellos podían. Y lo primero que el Señor le dijo, que se humillen. ¿Qué quiere decir? No es que el Señor lo dijo por tirar, sino Elia, yo sé que Noelia es una mentirosa. Yo sé que miente todo el tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser mi palabra? Que deje la mentira. Bueno, el Señor sabía que el pueblo le faltaba humillarse. ¿Y saben lo que significa humillarse? Yo lo busqué en el diccionario y dice: inclinar o doblar una parte del cuerpo. Eso es lo que dice
un diccionario de la escuela, pero el diccionario bíblico dice abatir el orgullo y altivez de alguien. Es poderoso lo que es la humillación, ¿o no? Y a veces duele, pero es abatir el orgullo. ¿Qué es abatir? Abatir a alguien es tirarlo al piso, agarrarlo, tirarlo. Y ahora yo me preguntaba cuando leía esta palabra, yo nunca me humillé de verdad. Yo tenía un concepto equivocado de lo que era la humillación. Y dice que estaba todo bien, estaba la alabanza, estaba la presencia, pero era necesario que alguien diga que ese pueblo tenía que ser humillado. Miren lo que dice, vamos a leerlo otra vez. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, le faltaba oración a ese pueblo. Le faltaba estar en la intimidad con el Señor y buscar en mi rostro y si convirtieren de sus malos caminos. Y a su nombre, ese pueblo como había salido de Egipto y sus caminos no eran buenos. Estaban en lo equivocado. Salomón le había puesto que que los perdones, pero Dios le puso unos requisitos más fuertes. Y esos requisitos, si nosotros los ponemos por obra en nuestra vida, los cielos van a ser abiertos, hermano. Y hoy es la noche donde Dios quiere llenarte con el poder del Espíritu Santo. Usted sabe que la palabra, vamos a seguir leyendo, y si convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos necesitan sanidad? ¿Cuántos están pasando un momento donde tiene que Dios intervenir en su mano poderosa? Usted sabe que ayer estábamos hablando con Franco y nos contaba de Matías, que tu bebé ya está mejorando. ¿Se acuerda cuando pedimos oración y el pueblo oró? Bueno, Dios ya contestó, hermano. Y Dios está haciendo la obra grande en esa criatura. ¿Cuántos lo creen? Dios va a derramar sanidad en esta noche. Dice la palabra del Señor que Él hoy está atento a la oración de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que hoy Dios quiere cambiar tu forma de ser. Que hoy Dios quiere darte otra cosa que nunca en tu vida habías experimentado. Fuiste lleno del Espíritu Santo, hablaste en lengua, Dios te quiere dar más. ¿Cuántos quieren más? Vos pensás que estás bendecido, que tenés todo, Dios te quiere dar más. Dios no te conforma. Si vos te conformás, Dios no se conforma. Dele fuertes palmas. Y a su nombre. Ustedes saben que el arca en ese tiempo representaba la presencia del Señor. Pero eso quedó todo atrás cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Jesús hizo el sacrificio perfecto, perdonando nuestros pecados. Ya no necesitamos matar ningún becerro, como el día de la expiación, y ir y tirarlo al altar. Jesucristo tomó ese lugar y fue a la cruz por nuestros pecados. Dice que no se conformó con eso, sino que fue al infierno y le arrebató la llave al enemigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo le invito a que cierren sus ojos en esta noche. Así como está en su banco. Y dice la palabra del Señor que los oídos de Él están atentos a la oración de su pueblo. Yo no sé qué estás pasando. Yo sé que a veces el enemigo pone tropiezos en nuestra vida, en nuestro caminar, pero yo sé que hoy es el mejor momento para buscar la presencia del Señor, para buscar ese milagro que tanto tiempo estuvimos buscando. Ese familiar que está pasando enfermedad, en esta noche se corta toda enfermedad, si lo crees. Yo le invito a que oren al Señor. No hace falta música, no hace falta que canten, sino que si la presencia del Señor fue prometida, humillando nuestros corazones delante de Él, Él descenderá, Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Eleve su voz al cielo y clame por su familia. Eleve su voz al cielo y clame por sus familiares, por su papá, por su mamá, por su hijo, por su vida. Dios está atento, hermano. Dios está atento a tu oración en esta noche. No te quedes afuera. No te quedes afuera. No hace falta
que quebrantes tu corazón en tus parientes, que seas sincero y que llores tus penas. Raja tu corazón en la presencia del Señor. Raja tu corazón en la presencia del Señor. Tenés que crecer, tenés que ser otra persona. De tu boca tiene que salir fuego. Tus manos tienen que tener sanidad. Todo lo que pince la planta de tus pies. Ya no declares que estás enfermo. Ya no declares que no servís para nada, que pasó tu tiempo. Mentira del diablo. Dios te va a levantar en esta noche. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Esos músicos, esos cantantes, esos coristas, dice que cuando ellos elevaron su instrumento, descendió una nube, era la gloria del Señor y cubrió ese lugar. ¿Dónde están esos músicos, esas coristas de fuego que hacen que la presencia del Señor sea derramada al solo sonar su instrumento? Dios está en este lugar. Levante su mano al cielo.